Este es el sitio Utopía sobre debates doctrinarios y programáticos que hacemos desde Argentina Humana, en el Centro Reconquista y en el marco de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Hoy vamos a hablar de Francisco, ¿no? Vamos a aprovechar este domingo del Pascua de Resurrección para pensarlo a él y conocerlo un poco más a través de tu mirada privilegiada en este sentido. Y bueno, vos lo conociste a Francisco antes que sea Papa. Nos gustaría arrancar que nos cuentes un poco eso, cómo fue que lo conociste, la militancia y qué fue lo que se inspiró en Lenzo en aquel tiempo. La primera vez yo lo conocí a él y él no me conoció a mí, o me conocía por interposta pasó. Y fue cuando, con un abogado que sigue vinculado a nosotros, que es el abogado de Dolores Echeverría, por ejemplo, Facundo Taboada, presentamos un recurso de amparo con las cooperativas de cartoneros, que tenía por objeto fundamental abrir las guarderías para los niños, 2004-2005, porque lo más grave era la atracción de sangre de niños. A Papa le resultaba muy llamativo como había tanta gente preocupada por la atracción a sangre animal y no por la atracción a sangre de niños. Eso le llamaba mucho la atención. Le daba mucha bronca. Y nosotros hicimos una movilización muy grande, en ese momento muy grande. El día que el juez Andrés Gallardo dicta una medida cautelar para que el gobierno cumpla. Es decir, en el marco del plan de lucha, ya combinamos la lucha jurídica con la lucha galletera, y todo se dio de golpe, y además apareció algo que nosotros empezamos. Una misa de Francisco en la Catedral de Buenos Aires, de Bergoglio en la Catedral de Buenos Aires, hablando explícitamente del reclamo. Sin media tinta, o sea, hablando explícitamente del reclamo. Me acuerdo que yo estaba en la columna, las columnas eran muy difíciles de organizar porque no era un desfile de una orga, sino una marcha de trabajadores muy golpeados por la informalidad. Y ¿qué año estábamos? 2004-2005. Justos seguidos por los gobiernos progresistas de la ciudad de Buenos Aires, eh, y en proceso de organización. Y creo que el gobierno duda es urte de que era el gobierno mejor. Entonces ahí estaba la columna, viene Facundo y dice, el arzobispo está dando una homicida, vaya. Y la verdad que yo, imagínate yo que tenía alguna beta cristiana, no practicante, le daba cosa y podía hacer anteceder al resto de los vigentes que eran de una vertiente más izquierda, vamos a decir, por colonista, y etcétera. Y los cartonetos les importaba un carajo lo que digan pura, digamos. Por ahí sí, un poco, pero no tenía nada que caminar las 2 cuadras hasta la catedral, pues estábamos a cuadritas. Pero si veía la puertita lo escucho, ni siquiera puedo escuchar todo. Y las imágenes que él usaba, más allá del contenido de las imágenes, parecieron muy fuertes. Me gusta el planteado la atracción a la divinidad. Y a partir de ahí me empecé a leer. Empecé a leer las homilías. Empecé a leer algunos documentos. Uno que me sorprendió, un documento sobre los diálogos entre Fidel Castro y Juan Pablo II. Con un prólogo extraordinario, la crítica mordaz al neoliberalismo, que estoy hablando del 98, está de moda, cuando los antineoliberales eran neoliberales, o avalaban. Me sorprendió. Puede ser que hubo un encuentro con Fidel cuando fue Papa, pero sorprendí ese figura. Y después me sorprendieron algunos documentos que él ya había desarrollado. Entonces quedé con el bichito ahí prendido. Y en el año 2007, cuando lanzamos una plataforma de lucha que se llamaba Sin Esclavos Incluidos, en un acto el 1 de mayo en el Teatro Verdi,
reivindicando la herencia anarquista de los pioneros de las luchas obreras, con la consigna a 8 horas, derechos básicos, y con el planteo de que se habían retrocedido en los derechos de la clase trabajadora por una sociedad sin enclavo nuclear. O sea, no se medían los cartoneros y los costureros. El que lideraba el grupo de costureros en ese momento era Gustavo Vélez, de la Alameda, que habían logrado desarrollar un polo textil y una pequeña cooperativa también, un polo textil apoyado por Linky, y una pequeña cooperativa que estaba en una asamblea popular, de la asamblea de Parque Avellaneda, con personas que habían sido rescatadas en algún punto, que se habían rescatado a sí mismas de trabajo esclavo. Me acuerdo que yo vivía cerca de la cancha de River y no teníamos otro lugar para juntarnos y nos juntábamos con Gustavo y con Alicia Montoya, que era la dirigente de la cooperativa que era Álamo, y un par de compañeros más de cartoneros, en un bar muy cajetilla, en la mesa de afuera, fumábamos, se llama Jonathan, donde muchas veces fui con mi hija pequeña a leer mientras la llevaban en el carrito. Y los mozos que eran amigos no entendían nada que hacemos ahí para cartoneros. No entendía gente, pero eso. Y fue por pues. No, sí, ya ético. Y, y ahí yo les propuse imitarlo. Pues una carta, se la mandamos, porque se la soy yo personalmente, no, ahora soy padre. Y él al día siguiente pues llama. Y me dijeron que no podía ir y que nos juntemos la otra semana para conversar, que importaba mucho el tema, que quería darnos previsión sobre el tema. Fuimos con Gustavo y a partir de ahí se desarrolló un vínculo de encuentros frecuentes para conversar, pero que tenía su expresión pública en las misas que se realizaron primero en la parroquia de los inmigrantes de La Boca. Fue una misa muy linda donde, pero era un momento donde estaba jodida la persecución. El jefe de la policía se llamaba Vallecas, si mal no me acuerdo, la Policía Federal, gobierno de Néstor Kirchner lo detectó. Un moto de minuto justo regenteaba los prostíbulos del microcentro. El gobierno de la ciudad por ese entonces muy violento con el cartonero. No había prácticamente margen de negociación, había una dirección del reciclado para hacer pequeñas políticas, como decía, de 150 personas, cuando había miles de trabajadores en la informalidad. Y vuelto, pues es importante entender que la violencia institucional y represiva no es patrimonio exclusivo de la derecha. Me acuerdo, estos son paréntesis, ¿no? Me acuerdo que un ministro de Ambiente del gobierno de Ibarra dijo desfachatadamente que él tenía los chicos buenos y los chicos malos. Los chicos buenos eran los trabajadores de la dirección de los asociados, todos viven compañeros. Vive planeando la facultad, ciencias sociales, creo que se llama, de una doctrina mate. Y tenía los chicos malos, que eran los de la UCEP, que es lo que, el RECEP, que es lo que después se llamó la UCEP. ¿Te acordás? Ese grupo para policías y el pegado cartoneros que se lo atribuyeron al gobierno de Marín. Nació en Ibarra. Nació con Ibarra y eran los mismos patoteros. Estaba en el Tano, que eran, no sé de qué club, que a la tercera que nos quedamos a piña ya era cuando venía, es bueno, yo estaba en lo mismo, bueno. A ver, yo hago de cuenta que los aprieto y ustedes de cuenta que nos peleaban y era así, ¿eh? Y era así con varios fonsarios. Era bravo, muy represivo. Y con Gustavo estaba más metido, que nosotros lo acompañamos fuerte con el tema acá, también era Gustavo. Entonces, Rodovio, en un acto bastante particular, singular, nos repasa los nombres a los que es lo mismo, los nombres, por una imagen fuerte que es que los compañeros cartoneros y los costureros, liderados por nosotros, habíamos abierto el techo, habíamos roto el techo para poner en el centro de la sociedad
y ante la vista de Dios, a los hermanos lastimados, o en una de las parábolas evangélicas, no es una parábola, es un hecho de la vida donde Jesús se estaba apurando, y había una multitud y lo va, rompen el techo. Y después otra cosa tremenda, que dijo ahí, contando una escena bíblica del Antiguo Testamento, donde Moisés ve a un empleado del emperador, por decirlo de alguna manera, pegándole a un hermano suyo, obrero. Moisés mata al extranjero. Y Proverbio lo dice así, dice, y Moisés mató al extranjero. No edulcoró la historia real. Y con la historia como era, mató al mismo. Yo no he escuchado hablar así a ningún dirigente, ni religioso, ni político, ni social. Que tuviera algo para dar, no, porque no tenía nada que para dar, porque es cualquier boludez. Entonces ahí se fue profundizando el vínculo y todos los años, hasta el año que lo eligieron papa, todos los años se hacía después, a partir de ese año, en la Plaza de Constitución o adentro de la estación de Constitución, la misa por una sociedad centrada incluidos, que era un momento en el que se sigue haciendo, a veces fue poli, ahora a veces van hacia acuerdo, a veces van el equipo de Escarote Pavillas. Emergencia, obviamente, con menor relevancia, me sé bien por qué, ¿no? Pero bueno, así lo siento yo. Yo no fui más, porque cuando fui la primera vez con Poli, sentí que no le gustaba el spell. Entonces decidí ir más. Eh, y así, entre las conversaciones y las misas que organizamos, se fue consolidando una relación que durante mucho tiempo fue una conversación de tres con Gustavo, y después empezaron a tener muchas diferencias con Gustavo sobre el abordaje del programa de Netracto. No voy a profundizar en eso, porque no tiene sentido. Y pasó a ser otro tipo de conversación. O sea, el último año o el anteúltimo año estuvo en Buenos Aires. eh, y yo siempre, fuera de la charla interpersonal y de la escucha en misa y la presencia en la misa y otras actividades que se realizaban en el medio, como por ejemplo la conmemoración de una catástrofe que hubo, que siempre podríamos decir, de 5 personas, 5 niños, en la calle Luis Viale, en un taller clandestino, que obvio fue a hacer una misa ahí, o cuando fue a ver cómo trabajaban los cartoneros. Bueno, todo eso eh, sumado al estudio de sus documentos. Muchos documentos que prefiguran sobre todo Batteria Gaudium, que Batteria Gaudium es el primer documento de él, hay un documento previo que es a dos manos con Benedicto, pero sobre todo Benedicto. Pero el primer documento de él, donde creo que es una exhortación apostólica, sí que es una exhortación apostólica, que tiene un valor, si se quiere, menos, un poco más bajo que el de la Crucíquila, donde él expresa su programa pontificio, lo que va a hacer durante su pontificado. Si vos querés entender lo que hizo durante el pontificado, tenés que leer eso. Y si vos lees eso y lo leíste antes, vos ves que hay una línea de continuidad, no es que llegó a la Santa Sede, se volvió revolucionario de golpe. Él venía por planteos académicos. Lo que pasa es que como producto de la idiotez de ciertos sectores políticos y del trabajo arduo de algunos operadores de, de los servicios de inteligencia norteamericanos, particularmente Baroisky, que hizo un gran esfuerzo en el primer cónclave para difamar a Bergoglio, el contrario lo hicieron a Benedicto, y también el segundo cónclave, le habían puesto un poco el mote de jefe de la oposición a Kirchner, de conservador de derecha y de otras cosas más, totalmente difamatorio. Eh, y entonces me acuerdo que incluso cuando nosotros íbamos a las misas se enojaban mucho, ¿no? Por suerte a nosotros siempre nos importó huevo las eh, liviandades que se fijan en falsas representaciones de lo que realmente es, así que seguimos con el tema. Después, como pasa con el poder, es muy triste, a las 24 horas que lo hicieron papa, todos los que lo puteaban, lo quería. Esa sí funciona el poder tener.
¿Cómo fue ese momento que te enteraste que ibas a ser papá? Porque bueno, yo me acuerdo de estar en casa y le tengo por acá cerca y no lo conocía, bueno, la mayoría, no lo conocía Bergoglio, muy poco, no tenía estudiado ni mucho menos, y se festejó, digamos, la que os quiera de la estación, dijo, le dijeron al Bergoglio, entonces le con un orgullo, había hecho vinista el Papa Argento, pero bueno, obviamente para vos debe haber sido muy diferente. Fue parecido, yo estaba en una estación de tren, no. No exactamente en el momento que lo eligieron, sí exactamente en el momento que sucedió la fumata blanca. Estaba en una estación, la depositó fue Celio Suárez, había bajado el tren, me había aceptado en el lugar, a esperar a Enrique Palmeiro, que es otro hombre muy cercano, tiene una amistad con el Papa de muchos años, que Bergoglio me recomendó 2 personas para ayudarnos en el trabajo social. Me acuerdo de Caputo, el padre de Caputo, de la Pastoral Social de Buenos Aires, que fue muy importante en las negociaciones de la ACP. Y a Enrique Palmeiro como un hombre de una alta formación técnica, porque un hombre que venía de la escuela de funcionarios de la Alfonsín, que es una experiencia que hay que retomar, eh, que creó los agentes gubernamentales, que son tipos todoterrenos con una gran formación en lo estatal, que se meten en cosas, y bueno, y Palmeiro estaba medio libero porque no traba lugar, y fue muy difícil para el ordenamiento administrativo, técnico de muchas cosas del movimiento. Entonces, eh, con Palmeiro nos íbamos a juntar para ir a la parroquia de Cacupero del padre Pepe. Eso. Y me paso a buscar en su moto, porque siempre anduvo en moto. Ahora es el presidente Nicolás Ocurrentes. Vamos en la moto y hay algo que él se lo van a preguntar, que ella es simpático, me lo documental. 2 cosas. Una que me llamó Gustavo y me dice, yo ya sé quién es, y me dice el nombre de uno, que es Afina Bergoglio. Yo creo nada más. Y cuando Enrique me pasó a buscar y se dijo Bergoglio, dije, no, yo digo, vos sos un hombre de poca fe. Pues yo tenía una certeza, una intuición, pero claro, bastante certero. Y llegamos a la parroquia del Padre Pepe, donde teníamos que discutir, conversar, encontrar un punto del encuentro, una cultura del encuentro, hacía un conflicto típico de la villa, que era quién administraba, manejaba, quién era el jefe de la guardería, que estaban en que sigue estando en el movimiento. Había un problema en la guardería, no me acuerdo de cuál es, que obviamente se solucionó, y la verdad que el ambiente, paradójicamente, no era tan de festejo, sino de, uy, ahora qué hacer. Era una combinación pero que de hecho por propio atendiendo a los medios, ¿no? ¿Qué digo? Bueno, esa fue mi experiencia durante el día que lo eligieron, y también una decisión que tomé en el tren de vuelta, de no salir como loco a dar notas, porque había mucha gente de esa cercanía con él. Pues bueno, así, pero y una cosa poco diferente a lo que hicieron otros compañeros. No salí mucho a más. Pero había también una intuición de que ese no era el auto. Qué loco, bueno, después él invita a un cartonero a su suyo. Hay toda historia con lo de Sánchez, Relio Sánchez, que sigue siendo para mí la referencia principal por ejemplo, de Campanello, que era uno de los que iba a hacer falta para el NIST, donde se presentaba como ofrenda y tal, todo Campanello. Y Francisco, primero hubo una duda, ¿vamos o no vamos? Mi intuición me decía, no vayamos. Pues él bajó una línea de que no vayan a Ronaldo. Pero, y en esto Enrique Palmero ayudó mucho. Justo hay que mencionarlo porque por la gente que ayuda en estos momentos, si no es algo orienta, Enrique Palmero ayudó mucho. Para que vaya Sánchez, Cartonero y ser el más león. Y un poco compañero para el medio de puras ocurrentes, que la labura que tengo. Fue con su informe de maestro y el otro fue con su informe de Cartonero. Fueron los dos que estuvieron más cerca del Papa durante la absolución. Desde J. Perlinda, que es Papa, Alessandro Love,
antes que a los reyes del mundo, porque ahí van los reyes, reinas, la nobleza europea, los presidentes, la lindonga, los todos, al pecho a mano. Y eso fue un símbolo muy fuerte, ¿no? Y cuando yo fui por primera vez al Vaticano, que casualmente fui al bautismo del hijo de mi padre, de Néstor, que es mi ahijado, porque soy bastante más padre. Y ayer me dijo que hable con Sánchez Cerondo, que en ese momento era el rector, no sé si es la palabra correcta, de la Pontífica Academia de Ciencias. Tienen dos subacademias, que es la Academia de Ciencias Sociales y la Histórica Academia de Ciencias Sociales. O sea, esa academia se funda, esa academia estuvo a título de Galileo se conoce mal. Era un cuadro de licenciatura. Y una academia muy importante de ciencia. Sánchez Serrano la dirigí hace muchos años. Y él la verdad que fue muy activo en la promoción de seminarios sobre movimientos sociales, sobre la situación de los excluidos, etcétera. Seminarios que realizaban con un criterio que me podía gustar más o menos, limitados, muy variopinto. Pero lo primero que planteó Sánchez Serrano es, bueno, a mí el Papa me dijo que tenía que trabajar esto, así que vamos a trabajar la búsqueda de la exclusión social. Después de 15 días hacemos un seminario. E invitó para que no el presidente. Yo estaba en el seminario. La verdad que nunca me cité con un premio al presidente. Bueno, pero como papel premio de ser presidente, tenés razón. Así que estaba hizo su imposición. Y eso tuvo como un primer impacto, una primera relevancia. Y de ahí se siguieron varios más. Algunos los compartí con otros argentinos, como algunos del cura de la trepa y formas nuevas de esclavitud, que lo compartí con Gustavo, y otros me tocó coordinarlos hoy. O sea, ha sido 2 años o 3 primeros años del papado, ¿no? Primeros años del papado, 2 años, hasta que se armó los encuentros de movimientos populares, donde ahí yo ya tuve un rol de construcción junto a España Estéril de Movimiento de su Tierra, a España Charo, que era la que coordinaba lo que antes era la JOP, la Juventud Obrera Católica, que sigue teniendo peso en algunos países de Europa del Este, etc. En algunos países de Centroamérica también. Como se llama Joaquín Artután, que pareció que era el dirigente de una red de Slam Dwellers, que son como villeros de India, de Sudáfrica, países del sur global, como se dice. Yo creo que era un super pero ese humano no pudo ser persona. Y empezamos con los encuentros del movimiento popular. Bien, ahora vamos a ver un video, me dice el pie, para hablar totalmente de eso. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de las 3 T. ¿De acuerdo? Trabajo, techo y tierra. Y también en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio. Cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. No se achiquen. Bueno, antes de entrar al mensaje, quería poner un poco de contexto, ¿no? Esto fue en el segundo encuentro ya de movimientos populares organizado por Francisco en Bolivia. Que vos estabas contando cómo empezó el primero, por ahí, que para funcionar un poco. El segundo es adolescente, el segundo y el primero, que es la presencia de Evo Morales. No es lo más importante, es importante. Pero la presencia de Evo Morales implicaba un punto de contacto entre los procesos de organización popular de base y la política. El primer encuentro fue lo que se llamó plantar una bandera. Primera vez que los excluidos de la tierra
no los que tenían una visibilidad, no los Sergio Sánchez, pero los campesinos, el pueblo originario, los camponeros, los vendedores ambulantes, los habitantes jóvenes populares y en la villa de muchos países del mundo. Y el objetivo ahora es un chequeo muy importante, que no sean turistas militantes, o sea, que sea gente con arraigo en la base y con experiencia organizativa. Además de una jornada de debate en la que surge la consigna de tierra, techo y trabajo, dialogada con el Papa Francisco, es como una consolidación de un proceso que venía de intercambio epistolar sobre la concepción de movimientos populares, por qué populares y no sociales, porque creo que es uno de los saldos de esos encuentros, que la mayor parte de los países, poco menos angloparlantes, pero también en algunos angloparlantes, se use movimientos populares y movimientos sociales, por la diferencia entre la categoría pueblo y la categoría social. Yo pedí que vaya a Humanes porque me parecía que era una figura muy representativa, más allá de lo que haya pasado después. Y un proceso de cambio que efectivamente había logrado que los descaucados, los despreciados, los discriminados asuman un rol protagónico en la vida. Y eso casi no es un problema. Algo que no puede generar problemas, porque Evo Morales es la persona más simpática del mundo. Mi hija, para la iglesia boliviana y en general para los sectores conservadores. Pero había un mensaje ahí y ese mensaje era valioso. Y había también una cuestión de algo de la noticia con ciertas cosas, que es a la Pontificia Academia o a las instancias formales de encuentros del Vaticano, no es que lo digan políticos, digan un montón, pero todo derecho. Entonces ahí se abrió un poco más el panorama, ¿no? El poliedro de, bueno, no vamos a expulsar a unos, pero tampoco vamos a expulsar a otros. Y en el segundo encuentro, esto que dice es muy fuerte, porque lo que estaba diciendo es que el futuro de la humanidad está en manos del pueblo. No solamente sus luchas parciales, aunque fundamentales, cualquier la techo y trabajo, sino por los grandes problemas de la humanidad, la crisis socioambiental, fundamentalmente, que suene que es su pontificado, la lucha contra la deshumanización, que adquiere distintos nombres, la cultura del rescate, la globalización de la indiferencia, distintos conceptos e imágenes incluso Francisco para describir la deshumanización. Yo creo que es una de las frases más importantes, a muy elegido. Y es un poco una enseñanza evangélica. Que hay que entender una cosa: el Papa no es un sociólogo ni es un político, es un pastor de la Iglesia Católica, y su pensamiento deriva de Evangelio y el Magisterio de los Cuatros. Y los apóstoles, los que hoy Jueves Santo se congregan en la última cena, incluso el rey, eran de extracción popular, eran todos laburantes y eran todos pobres. Y vaya, se nos asignaron al futuro de la humanidad. Entonces, este planteo de que está en las manos del pobre, en la periferia, como era Israel en ese momento, la periferia de la periferia, una colonia totalmente secundaria en la geopolítica del Imperio Romano. Bueno, eso es muy importante, es una lección muy importante que nosotros no nos tenemos que olvidar. El mote pobrista, que a veces le ponían a él, muchas veces a nosotros, deriva en gran parte de esa concepción que no es pobrista, es esencialmente el que Queríamos andar un poco en eso, que no deja de ser, sobre todo por ahí para quienes no conocen tanto el Evangelio, llamativos, esta idea de que el poder del futuro de la humanidad, pues bueno, en gran medida es en manos de los que son vistos como débiles, o vistos sin poder, ¿no? Más allá de la cuestión de fe, ¿hay algún argumento más político que digas para mí de por qué esa mirada que vos compartís claramente? el argumento político por ahí para desarrollar la conversación. Desde luego, todo esto tiene un correlato en la estrategia, en la forma de ejecución, en la filosofía, que está en un nivel, si se quiere, de abstracción inferior de la teología, pero que es intersubjetiva, y permite un encuentro con compañeros de otras tradiciones
religiosas o no religiosas, que comparten esta idea, que no es una idea exclusiva de los cristianos, la idea de niveles superiores de emancipación a partir de que los humildes, de los trabajadores, los organizados, asuman la comanda de los destinos de sus países y del mundo. Es una idea muy vieja, pero que tuvo muchos momentos de decorarse cuestión. Por eso me gustaba lo de Evo. Lo de Evo efectivamente sí, era un indio que era presidente y además junto a él había llevado a otros indios. Y mandaban, no eran títeres, mandaban. Hicieron mucho bien a su parte. Más allá del devenir posterior, que también es muy interesante porque tiene que ver con la imposibilidad de aplicar ciertos aprendizajes de un papa vinculados a la vida política específicamente, también se aplican a la iglesia, pero son estas 4 grandes directivas que da después. Otra parte del discurso que Bolivia, que nos llamó la atención y que casi elegimos, pero no, él habla del desarrollo humano integral, ¿no? Para entrar un poco más en su pensamiento, hace esto de menciona el desarrollo humano integral como el desarrollo de todos los humanos y del humano todo. No sé si nos podés ayudar a entender un poco más. Creo que esa idea viene del Concilio Vaticano, que fue también un cambio muy muy profundo en él. Para darte una idea, se dejó de decir la misa en latín, pero mucho esto repuso mucho la centralidad en la justicia social, la crítica muy fuerte del autoritarismo, la doctrina social de la iglesia. Desde luego hubo papas que se alinearon con, sobre todo Juan Pablo II, ¿no? Con El liberalismo. con el neoliberalismo y básicamente con el anticomunismo. Un anticomunismo muy fuerte que impedía el diálogo y que tenía un elemento belicista también. Para mí un negativo en una historia de la iglesia, y pero esa es mi posición, no la de Papa, pero que también se empezó con la guerra de Irak. El silencio de la iglesia en la guerra de Irak. Eso lo obligó muchos obispos cardenales de Roma. Eso aguantó mucho a algunos de ellos por mayoría de hipocresía, como si el Papa no perdiera nada de Palestina. Son hechos de una violencia tremenda, que más allá de que claramente no se puede casar con Saddam Hussein, no se podía negarla de manera de esa invasión, de esos bombardeos. Después pasó con el cuestión por los gemelos. Y posiciones diplomáticas o del Vaticano, pues, tal vez la fuerza más experimentada, la diplomacia y en la mediación, que era unilateral. Tú lo que decís que el ser humano tiene múltiples dimensiones. Al interior de cada ser humano hay múltiples. La material es una muy importante. Pareciera lo que nosotros planteamos en el polígono de Levita. Nosotros tomamos medidas de desarrollo humano, pero existe la dimensión material, que son las necesidades que deben ser derechos, y son derechos sagrados, son sagrados. La tierra, el trabajo, la salud, la educación. Al final de ese impulso hay una enumeración muy linda. Campesinos sin tierra, ningún trabajo sin derechos, ninguna familia sin techo, no jueguen sin esperanza, ningún anciano sin una arenal de vejez, y hay varios topics. Y incluye la dimensión espiritual también. Es decir, el materialismo, no en el sentido filosófico del término, más usada en los debates sobre el materialismo filosófico, sino en el sentido plural en la palabra, ¿no? O sea, que el consumismo o que la materialidad de la vida esté tan por encima de la espiritualidad es un desbalance fuerte y es parte de la crisis ética internacional que tenemos hoy y que nos genera tantos debates, donde básicamente lo que se pone siempre en primer lugar es mi derecho a la propiedad privada, mi derecho a tener un buen salario, mi derecho a consumir, y que son todos derechos válidos, pero no puede estar encima de el amor al prójimo o de una elección espiritual de la vida, donde
Y lo único importante no es la materialidad, no es la materia. Esa espiritualidad es lo que a veces los pobres tienen, pues no tienen lo que gozan. Esa espiritualidad se encuentra muchas veces en los barrios, en los contextos de mayor sufrimiento, y eso en parte del planteo de Francisco de que desde las periferias se ve mejor. Bueno, y antes de meternos un poco más de lleno en el pensamiento de Francisco, mencionabas esto de que la iglesia por ahí en los 90 cayó en posiciones que la fueron deslegitimando. Hubo mucho escándalo también previo al papado de Francisco. Él llega a una iglesia que había perdido mucha legitimidad. ¿Vos crees que el papado de él va a marcar en ese sentido? Yo creo que ayudó a definir, ¿no? A que la iglesia se acerque al pueblo y que el pueblo se acerque a la iglesia. Pero ¿crees que eso va a perdurar en el tiempo? Digamos, que puede haber sido un parteaguas en alguno de los sentidos. Yo creo que hay que diferenciar algunos temas, que es la estructura eclesial, que es importante, ¿eh? La estructura eclesial, con su desviación de clericalismo. Y la iglesia entendida como el pueblo de Dios. La estructura eclesial lo que permite es que, por ejemplo, existan las iglesias que nosotros conocemos, no soy pavo, las parroquias, los curas, la monja. Hay una forma organizativa que lleva 2000 años y que tuvo momentos muy horribles, tuvo momentos muy productivos y muy buenos. Pero Gilitase, yo creo que lo más importante del Papa es señalar al pueblo de Dios como al centro de la iglesia y no como producto de un proselitismo clerical, es cierto. Y al sacerdote como un pastor de ese pueblo. Entonces hay una cuestión de salir de la caja. Después la relación a las estructuras propias de la institucionalidad clerical, creo que dio una buena batalla como un hombre que tiene una formación también vinculada a la historia argentina, en su medida y armoniosamente, es decir, no una cosa meramente retórico testimonial, y una cosa muy fuerte fue el tema de la pedofilia, muy fuerte. Si uno ve los nuevos casos, bajaron mucho, generó estructuras de prevención muy fuertes. Una pelea muy fuerte contra la corrupción financiera que había en la Santa Sede. Una lucha muy fuerte contra el estilo de vida de los cardenales y algunos funcionarios vaticanos que él decía parecen príncipes del Renacimiento. Y lo hizo de un modo indirecto, haciéndole sentir vergüenza. Tenía la icono permanente. Bueno, la primera vez que fui a Santa Sede, a Santa Marta, en los estacionamientos del Vaticano no había más autos, daba vergüenza. Es un que ya no estaba más autos. La primera vez que fui, el personal tenía guantes blancos. Y la segunda vez que fui, ya no tenía más guantes blancos, pluralidad. Entonces, esos fueron cambios que creo que va a ser muy difícil revertir, porque hoy de una vez será que los guantes blancos no se los ponen. Bueno, entrando más al pensamiento de Francisco, queríamos compartir con vos una serie de máximas que él usa bastante, en las cuales pone una cosa por encima de la otra, ¿no? Lo hace recurrentemente. Parece quizás una forma de no negar, ¿no? Lo otro. Bueno, de poner por encima, pero darle un valor al otro también, ¿no? La primera que queríamos charlar con vos es lo de la realidad superior a la duda. ¿Cómo entendés vos? Esto es un conjunto de máximas, que son guías para la acción. Es metodológico, no es de fundamento, en el método. Hay algo previo a eso, de ese fundamento, que es el fin. Y en el fin es donde aparecen los pobres con esa centralidad y aparecen elementos bíblicos, evangélicos, que son el dogma sobre el que se construye la doctrina. Y ese dogma está en las bienaventuranzas, ese dogma está en Mateo 25, que es el protocolo de la salvación, dice él, famosa parte donde Jesús le dice
a todos que cuando leyeron de Verbo Sediento, leyeron de Coronel Hambriento, vistieron a un desnudo, alojaron a los migrantes, una serie de cuestiones vinculadas a la solidaridad, que pueden ser en las relaciones persona a persona o en las macro relaciones políticas, o cuando hace el discurso de de los escribas, un fariseo, que, bueno, son hipócritas, ¿no? Es decir, los puntos fundamentales del dogma son sobre lo que se montan los métodos que él, con mucha experiencia en el gobierno de la iglesia, primero en la provincia de Suiza, después de un arzobispado muy importante, fue aprendiendo. También viendo la política, como se movía la política latinoamericana, porque él tuvo un rol muy importante en la creación del movimiento del CELAM. Y esos principios son, es necesario leerlos, es difícil resumirlos, yo los resumo, pero esta idea de cuál me dijiste vos, la realidad superior al divino. Para esas es una de las cuatro, la realidad de idea, Tiempo superior al tiempo y espacio, todo superior a la parte y la unidad superior al cuatro. Cada una de esas tiene adentro mucho más de el título, es el título. La realidad superior a la idea, bueno, es el más por ahí, más fácil de explicar, que la ideología, decía Marx, para la ideología, también es Poncelli, ¿no? Que pudo utilizar en términos de cosmovisión y filosofía, que es algo muy positivo, pero Marx se lo usaba en un término muy parecido al que usaba Benedicto XVI, y que es el que retoma Francisco, que yo lo resulto, voy a decir la de Marx porque no me acuerdo, que es una falsa representación de la realidad. Cuando uno parte de una representación de la realidad, es de una idea que no surge de la realidad misma, sino que surge de conocimientos libres con modas ideológicas, de informaciones que se impulan parciales. Eso se convierte en una falsa representación de la realidad que es un rango inferior a la posibilidad de conocer la realidad a partir de la realidad misma. Esto se expresa claramente en el mundo de la lucha por la justicia social, de los más pobres, es decir, los teóricos sin pueblo, los charlatanes sin experiencia organizativa, en general dice boludeces. Algunos son marcianos, dicen boludeces muy grandes, de izquierda o de derecha, o en centro, no importa. Algunos son menos marcianos, dicen cosas complacientes, que enseñan los estrategias del político, los enseñan el marketing. Y otros, por lo menos, hacer un esfuerzo, o hacemos un esfuerzo, por construir nuestras categorías filosóficas a partir de la realidad que vemos, sentimos, que oímos, que palpamos. Y eso es lo que aprendimos. En realidad es algo que hacía ausente, pero que nos reforzó. Y hay muchas cosas. Tiempo superior al espacio, hay dos temas ahí, hay que hacer el título, que diferencia el tiempo del momento. Y como estamos en una era, ya estamos pasando a otra era, que viene la era TikTok. Hay otras cosas más complejas que hay unas redes sociales que no terminamos de entender. Una que me enteré ayer que On TV o algo al pico, el que se llama ayer. Pero el momento es Instagram, es el instante. Y el tiempo es un proceso largo. Y tiene que ver con, uno puede decir, por ejemplo, el Papa es un Papa revolucionario, sí es un Papa revolucionario, pero es un Papa revolucionario anclado en una tradición milenaria. No viene a inventar la rueda, no viene a inventar un nuevo evangelio, viene a traer una nueva religión. Y nosotros, en nuestro proceso político, no vinimos a inventar lo nuevo, no vinimos a inventar la nueva doctrina, vinimos a incorporarnos, porque somos parte de una identidad nacional, popular, latinoamericana, que existe por lo menos hace 200 y pico de años. Todo a mí, pero 200 y pico de años. Y tiene elementos cristianos como no podría ser de otra manera, porque parte de la identidad popular. Entonces, y eso del ritmo superior fase tiene otra cosa para mí fundamental.
¿Qué es la diferencia entre ocupar espacios y promover procesos? Que es fácil de decir, pero difícil de hacer. Pero es una máxima fundamental. El militante y sobre todo el dirigente, que no está para promover procesos en los que se siembre algo que después no va a haber, no va a haber el día que se juegan, y está obsesionado por los espacios, o que prioriza los espacios. Pues no es una gente de campo. Como decir lugares, ¿no? O cargos. Claro, eso podría sacar en esa presentación más adelante de los espacios y el cargo, pero hay pero hay puta espacio en todos lados, todos somos parte de eso y a todos nos pasa. El problema es entender de eso no es lo prioritario y desconfiar de nosotros mismos cuando nos pasan esas cosas. Y bueno, hasta acá sí, hasta acá no, no enrocarse, que ahí viene el otro que es la unidad superior del conflicto, que no es, estamos todos unidos de la manito. El conflicto en una sociedad es inevitable. O es inevitable en una familia. Hay intereses contrapuestos, algunos más antagónicos, otros menos antagónicos. Pero hay intereses contrapuestos que solamente se pueden superar sufriéndolos en una lucha. En una lucha que tiene que tener una síntesis superior a la previa. Pero hay dos desviaciones, una es hacerse el tonto, el conflicto, negar el conflicto, procrastinar el conflicto. Y otra cosa es romper todo. Es decir, quedar atrapado en una mentalidad de guerra, de destrucción, que la destrucción, desde el punto de vista evangélico, no se aplica ni para el enemigo. Lo puedo usar como metáfora, yo lo uso así como uno. Pero el aguar a los enemigos tiene la sabiduría de que cuando se espiraliza la locura del enfrentamiento, eso termina mal. En algún momento tiene que terminar. Y ese momento que termina, los que participan en el conflicto, o al menos una gran parte, tiene que mostrar que logró una síntesis superior. Porque si no, el conflicto fue puro sufrirían. Entonces, sufrir el conflicto está bien, pero sufrirlo para una síntesis superior. Me gusta eso de sufrir como no gozarlo, ¿no? Riesgo de agarrar el vicio de estar todo el día en conflicto con los frutos semillas. Sí, ahora la adicción es que cuando el conflicto es adictivo, que es una lógica. Es la lógica de funcionamiento. Entonces, ahora, esa lógica del conflicto permanente es destructiva y es dañina en general, pero sobre todo cuando ese conflicto no lleva a nada mejor. Es pura, y sobre todo el conflicto más fuerte es el faccionalismo externo, porque el Papa lo usa mucho para hablar de la iglesia. Y no está hablando de partidos políticos o de guerras, también para el faccionalismo interno de la iglesia, donde hay posiciones, por eso la sinodalidad es un concepto importante del Papa, que es caminar juntos. Hay posiciones contradictorias o conflictivas que se tienen que sintetizar y para eso se tienen que sufrir. Eh, y, y todo el mundo tiene que ser capaz de salir de su verdad relativo, porque nadie tiene el monopolio de la verdad. Bueno, eso no es negociar, porque hay cosas que no se pueden negociar, sino sintetizar. Bueno, clarísimo. Y para terminar, como este video va a salir mismo de Papa de Resurrección, mirando si querés a tu cámara, si querías dejar un mensaje para la familia, para el pueblo argentino en estos tiempos tan difíciles. Yo escribí un artículo de los días previos a la Pascua, pero en el que tuve como una 9 velas sobre los huevos de Pascua. Porque la Pascua para la mayor parte de los chicos va a ser los huevos de Pascua. No va a ser hablar de Jesús. Entonces uno puede tener una visión casi despectiva. No, como cristiano, como católico, ¿por qué no lo van? Ojalá sea eso. El huevo de Pascua es un símbolo importante. Un símbolo no, una materialidad importante de lo que pasa en la realidad de nuestros chicos. Y es con tanto sufrimiento que tienen los pibes, tantas presiones en su mente, en sus
su cerebro, porque la dopamina que generan las redes sociales es muy poderosa, en los contextos de violencia que sufren, que te regalan un chocolate, quiere decir que hay alguien que te quiere. Tu papá, tu mamá, tus amigos o quién sea, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos. Hay alguien que te quiere y quiere que la pasen bien un rato, que sea feliz por un rato. Quisiera que sea feliz siempre, pero no puede, porque eso no es comprar chocolates. Pero te lleva un chocolate y es bien feliz. Entonces, por algo Dios hace las cosas, si se quiere. Por ahí no se logra el símbolo, aunque el huevo tiene una carga simbólica importante, aunque dentro del huevo siempre hay una cosa linda, que es una esperanza. Pero más allá de eso, que son interpretaciones que uno puede hacer a la posteriori, están dando algo para que estés bien. Y si alguien te da algo para que estés bien, es porque quiere, ¿no? Eh, entonces, denle huevo de Pascua a los chicos. Es bueno. Si no les gusta el chocolate, algo diferente. Ese es el mensaje. O sea, quieran a los niños y a las niñas que van a recibir estos huevos de Pascua. Y si no quieren para comprar un huevo de Pascua, hagan una rosca de Pascua. Si no quieren para la rosca de Pascua, que inventen algo. Porque en un momento de tan choto del país, por lo menos ese sentido de amor es muy importante, alivia. Y aprovecho para decir un poco algo que me interesa plantear, que es la figura de los Judas. Cada vez lo estudio más. Judas aparece muy poco en el Evangelio, pero aparece en un momento hay dos situaciones. Judas es el que maneja la caja, como dice, maneja la bolsa. Como los discípulos de Jesús vivían en una suerte de cooperativa económica. Todos ponían y con eso vivían y le daban a los que necesitaban, etc. Y esa la manejaba el secretario de Finanzas. La manejaba Judas. Y robaba. Decían que robaba. Era corrupto. Pero aún siendo Judas corrupto y siendo uno de los 12, los apóstoles seguían funcionando. Es decir, la corrupción estaba dentro del círculo íntimo de Jesús. Eso le quita carga moral a la corrupción, no. Sigue siendo, para decirlo, pero es un pecado grave o un crimen político grave en el caso de la religión política, como se vio eso. Muy grave. Pero marca un poco esto de que no hay pureza, incluso en lo más puro. Y otra escena que para mí tiene una tremenda turn es cuando Jesús vuelve ya prófugo prácticamente, ya con la condena a muerte, ya sabiendo que lo van a matar, ya abrumado, porque también es una persona, y hablo de sus amigos, dos Marías en mi casa, ¿no? Y una de las Marías es como una caricia, ¿no? Para entender, no me siento que había el perfume, etc. Es de guardas. Y precisamente Judas es el que impugna esto, porque lo hace con perfume, impugna esto, desde una moralina que muchas veces es directamente proporcional a la ambición. ¿Cómo van a gastar ese perfume en vez de dárselo a los pobres? Y eso le comento, cuando una cosa, déjate joder. Déjate joder. Aproveche que el maestro está, ¿no? Déjate joder. Ahora, yo quiero traer como, déjate joder, que si yo ya perfuma de la muerte lo llevo, si me van a torturar, todo eso pienso. Déjame que me hagan, si ya van a sentir otro. Sí, y eso es una cuestión también de contacto físico. O sea, algo muy difícil para ir de ser contacto físico entre una mujer y una mujer. Algo de la corporalidad.
Y viene la moralina. Y viene la moralina del corrupto. Y viene la moralina del que le busca el pelo al huevo. Y es un mensaje muy fuerte para nosotros. Cuando tenemos la tentación de la moralina, o de buscar el pelo al huevo, es egoísmo. Hay que pensar muy bien, porque Judas no era un enemigo, era parte de su círculo, era de sus amigos, sus discípulos. Hay que pensar muy bien en los señalamientos que se hacen, porque generalmente esos señalamientos están dados por el mal espíritu, no por algo bueno. Hay una mala intención en eso, aunque uno no la compra. Y de hecho hay como unas reglas, también las dice Jesús sobre cómo hacer para corregir a alguien que uno piensa que está mal. Primero, se lo tiene que decir a la persona que él piensa que está actuando mal, en privado, no exponado. Después tiene que hablar con dos más, dice dos más. Decírselo con dos más. Recién después hablarlo colectivo. Y finalmente, expulsado. Si es una falta grave, queda ni al coger. Pero ese señalamiento que hace de una conducta moralmente reprobable desde el punto de vista de una idea muy estrecha de lo que son carreños a seguir, y encima usando a los pobres. Es decir, al que había dejado y dejó su vida por pobres, lo estaba acusando de malgastar un perfume que le podía dar. Eso es moralina, no es entrega. Y después la traición, que tampoco es para misión. La traición que simboliza en las 30 monedas, que es es un precio barato. Es la negación radical del mandamiento fundamental de Jesús, que es amar al prójimo como a uno mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero una misma hay una formulación. O uno más fuerte todavía, que es no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Los amigos son los amigos personales, ¿no? Compañeros, los más humildes. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Judas el revés. Entrega la vida de su amigo a cambio de un precio. Y el mensaje es lo que tiene precio es barato. El precio pequeño. Después del suicidio de Judas hay mucho para analizar. Pero lo interesante es que el tira le pone una tira, la devuelve en su desesperación, que no llega a ser arrepentimiento. ¿Y qué hacen? Pues eso es lo que estoy estudiando, ¿qué hacen todas las monedas? Los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, de todos los garcas que fueron los que pagaron la corrupción. Será, no. Estas monedas no las podemos llevar al templo porque son plata de la corrupción. El plata la pagaste vos. No. ¿Y qué hacen? Compran un cementerio. Se llama el campo de alfarero. Porque además esto también es un símbolo fuerte de donde la arcilla que no sabía se tiró. Y la compra para los extranjeros, es decir, para los descartados. Es un campo de mierda y compra para hacer un cementerio descartado. Pero en última instancia, ese cementerio de descartados era un bien que se hacía. Era otro fruto más de la pasión de Cristo que se consuma con su juicio, fue eclesial, que fue civil, que fue imperial, con su tortura, con su martirio, con su crucifixión y finalmente con su resurrección, donde desde ese cementerio de los descartados hasta la difusión histórica y global, mundial de su mensaje, es el producto de un sacrificio. Y él es algo que para mí es muy importante, es la idea del sacrificio, de ser capaces de entender que nuestra perspectiva es el sacrificio. Y ese sacrificio implica sufrimiento. Y ese sacrificio implica incluso la idea de estar dispuesto a dar la vida
para los cristianos y para los revolucionarios. Ojalá que me haga falta. Pero hay que tener eso antes. Si no hay una perspectiva de dar la vida, tú por ahí no podés. No te da la nafta, como se dice. Pero si no hay esa perspectiva, hay algo que no te estás creyendo del todo. Por lo menos créetelo y después la carne es de él. Y por ahí no te da. Yo en primero. Es decir, en algún momento es, bueno, hice lo que pude. Pero ese hice lo que pude es, espera, sí, por ahí no di todo lo que debía. Me hice lo que debí. Hice lo que pude. Pero entender que el deber es que hay un documento del pago sobre esto también, pero todo de quién soy yo. O sea, nosotros estamos llamados a ser santos o mártires. Después por ahí somos pecadores y cobardes. Pero lo que sucede en nuestra sociedad, que al que busca eso y al que reivindica el heroísmo de las entidades y el martirio, si se quieren, se lo desprecia. Y eso es Judas. Eso es lo que Kierkegaard llamaba la angustia del bien. La gente que busca el bien le genera una mezcla de envidia, odio, angustia y resentimiento a la gente que no tiene la fortaleza para buscar el bien. No tiene la fortaleza. Tiene esta una idea profunda. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el desprecio que hay, vamos a sacar por nuestros movimientos o por nuestros dirigentes, cuando se agarraron con Juan Carr, de la Red Solidaria, una cocinera de los gatos, o con la cocina de los gatos, pero que la cocina de los barrios, los gorilas podían decir, estas son negras, que pagan. Ponele que podían tener alguna sospecha válida, es mentira. Todo el mundo sabe que es mentira, que las cocineras afanan, que yo afanan, todo el mundo sabe que es mentira, pero les sirve como una excusa autoindulgente, usa autoindulgencia. Yo no hago una mierda por los demás, pero este es solado. Entonces te permite sentirte menos mierda. Y eso pasó como contrario. ¿Por qué no te lo llevas a tu casa? En vez de llevarlos a la cancha de río, de lo que era que a la gente en situación de calle es un momento de frío. Es decir, ¿qué le están diciendo? No le están diciendo, no lo hagas más porque hay que ser egoísta en la vida. Mienten, buscan un subterfugio y quieren destruir el propio concepto de hacer el bien. Entonces lo están acusando de no ser lo suficientemente bueno. O no se lo lleva a su casa. Eso es el pensamiento de Puig. Ahí está el mal. En el que no puede tolerar el medio concepto de que haya personas que quieren actuar contra la lógica del sistema mundano. Y ahí hay un desafío fuerte, hay una batalla cultural fuerte, que es volver a poner la carga del bien y la carga heroica a las cocineras de los poderes voluntarios, si quiere ni siquiera heroica, por lo menos la aceptación o la valoración. Y a Oscar, que no es compañero nuestro, o Margarita Barrientos, que no es compañera nuestra, pero que hacer algo. Y aunque se desvíe en lo que hace, la esencia de lo que hace está bien. No es un burro en sí mismo. Puede convertirse y devenir en algo incorrecto, pero en sí misma está bien. Como estaban bien los 12 apóstoles, aunque hubiera un curro adentro de los 12. Entonces ahí nosotros tenemos pautas muy claras como reafirmar nuestra posición, en la que podemos equivocarnos, puede haber corrupción adentro nuestro, pero lo que estamos haciendo en esencia está bien. Y cuando nos atacan diciendo que deberíamos hacer cosas superiores a las que hacemos, los que lo dicen son precisamente los que están imbuidos por el espíritu de Dios.